Y llega el momento ahora de repasar los números de este miércoles. Vamos. Qué numerazo este, ¿eh? 400.000 barriles de petróleo enviados por México hacia Cuba. El salvataje mexicano hacia la isla. ¿Es el salvataje de México hacia los cubanos que están sufriendo? ¿O es el salvataje de un gobierno de izquierda electo democráticamente como el de Claudia Sheinbaum a una dictadura que desde hace 70 años hunde a la isla cada vez más en una crisis que parece no tener fin? Bueno, no tenemos claro y es posible que las dos respuestas sean correctas. Lo cierto es que Claudia Sheinbaum ha decidido en convertirse en la salvadora de esta Cuba que está viviendo la mayor crisis de su historia, con apagones que durante 4 días enteros tuvieron a toda la isla a oscuras, casi de forma ininterrumpida, y que se sostienen de forma parcial hasta hoy, entre otras cosas por la falta de inversión y principalmente porque se agotó la leche de la vaca de la cual estuvo tomando durante 20 años Cuba, que es Venezuela, porque el petróleo venezolano se agotó. No es que se agotó, sigue bajo tierra. Venezuela no tiene las condiciones para extraerlo de la forma en la que lo hacía anteriormente por la devastación económica. Eso dejó a Cuba en una situación de crisis total y ahora aparece México rescatando. Un México que con López Obrador ya había hecho negociados importantes con Cuba a través de las famosas misiones de médicos cubanos, muchos de los cuales, según una investigación que se conoció de Prisoner Defenders, resultó que eran no médicos, sino personal militar policial, justamente cubano, que estaba para hacer distintas tareas que no tenían nada que ver con la atención médica allí en México. Muy complicado el papel que empieza a tener el gobierno mexicano entonces en el apoyo a regímenes autoritarios que hay en América Latina. Lo vimos muy claramente en el caso de Venezuela con la posición de López Obrador de avalar prácticamente el fraude de Maduro. Lo vemos ahora con la posición de Claudia Sheinbaum en relación al régimen cubano. Segundo número del día. 80% del arsenal de cohetes de Hezbollah, que se estimaba al comienzo de esta guerra con Israel en más de 250.000 cohetes, 80% habrían sido destruidos ya por Israel. Esto es lo que dijo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que plantea que Hezbollah está realmente reducido en sus capacidades después de lo que fue la intensa campaña que sigue desarrollando Israel en el sur del Líbano y a nivel aéreo en todo el Líbano, porque la verdad que la presencia de Hezbollah es generalizada en todo el país. Esto se debe combinar además con lo que implica una cúpula absolutamente descabezada. Mientras tanto se esperaba la declaración, la primera aparición, o por lo menos el primer discurso de Naim Qassem, que es el nuevo jefe de Hezbollah. Esto iba a pasar en estos momentos. Probablemente tendremos ahora algún adelanto de lo que tenía para decir, insisto, el nuevo jefe de Hezbollah. Ahora, si esto efectivamente es así, estamos hablando, insisto, de una organización muy golpeada. No obstante, como lo vemos también en el caso de Hezbollah, mejor dicho, como lo vemos también en el caso de Hamás en Gaza, Hezbollah insiste en seguir adelante con su ofensiva y en seguir adelante con sus ataques a Israel. Hoy, de hecho, hubo ataques que dejaron heridos en el norte del país. Pasamos ahora a las caras de este miércoles. Este caso es espeluznante y es un caso que la verdad genera escalofríos por las manipulaciones que parece estar habiendo en algunos gobiernos europeos, que están muy detrás de las crisis que está viviendo Europa. El personaje es Axel Rudakubana. Seguramente te acordarás no de este nombre, pero sí de la atrocidad que cometió. 29 de julio, Reino Unido, Inglaterra, estamos hablando de lo que sería el centro-oeste de Inglaterra, ciudad de Southport. Y allí, este joven de 18 años apuñala y asesina a 3 nenas, a 3 chicas de entre 9 y 11 años, además de dejar heridas bastante gravemente a otras niñas y algunos adultos. Es detenido
y desata una de las mayores estallidos sociales que se vivieron en el Reino Unido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en principio se había difundido la información en redes sociales no chequeada de que Rudakabana era un inmigrante musulmán que había cometido esto en nombre del terrorismo islámico. Eso llevó a quemas de mezquitas, a quemas de centros de refugiados, a reacciones de grupos islamistas también muy violentas y a una cacería policial diciendo que esa era una teoría conspirativa, que acá el terrorismo no tenía nada que ver, que Rudakabana, es verdad, era inmigrante o hijo de inmigrantes, pero que no era musulmán porque era de Ruanda y sus padres habían venido de Ruanda, que es un país cristiano, y que lo único que se estaba viendo allí era la furiosa reacción de una minoría racista en contra de la población islámica, y por eso lo que hizo el Reino Unido fue no solo desactivar justamente todas estas protestas desarrolladas en contra de este ataque, sino además establecer penas sumarias realmente con 10, 15, 10 años de cárcel o también delitos, penas incluso más bajas, pero penas de distinto tipo, a veces hasta por tirar una piedra, por una agresión, digo, penas draconianas, planteando esto como que era un invento de determinados sectores extremistas, que este era un caso racista, era un caso extremista y que lo único que había era expresiones racistas. ¿Qué es lo que nos enteramos ahora? Que en la casa de Rudakabana encontraron manuales de Al-Qaeda, señales claras de una radicalización islámica de este joven que efectivamente era hijo de padres de Ruanda, pero que evidentemente estaba en un proceso de radicalización islámica, de conversión, a lo que ocurre y está ocurriendo mucho en Europa, y que no solo tenía un manual de Al-Qaeda, sino que hasta tenía ricina, que es un elemento, una sustancia altamente tóxica utilizada por Al-Qaeda y otros grupos en ataques terroristas para envenenar a poblaciones enteras. Increíblemente, la policía sigue sosteniendo que esto no tuvo nada que ver con el terrorismo. Encuentran ricina, un manual de Al-Qaeda, encuentran señales de radicalización islámica, pero no. Fue y apuñaló a 3 chicas que bailaban una coreografía de Taylor Swift, y eso no tuvo nada que ver con el terrorismo. Es preocupante el papel que está tomando algunos gobiernos europeos queriendo negar la realidad de la crisis que se está produciendo en Europa a partir de la radicalización de un sector de la comunidad islámica. Segundo rostro del día, la tragedia venezolana. Edwin Santos, uno de los fundadores del partido Voluntad Popular, uno de los fundadores del partido de Leopoldo López, del partido de Juan Guaidó, que apareció muerto el pasado 25 de octubre. La versión oficial: murió en un accidente de moto. Estaba con su moto y chocó contra un árbol. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que había sido horas antes arrestado por el SEBIN. Estaba bajo la custodia del Servicio de Inteligencia del Estado, que es el Servicio de Inteligencia del chavismo, controlado por el primo de Diosdado Cabello, que es además Diosdado el ministro del Interior, que tiene a su cargo las fuerzas de seguridad. Bueno, esto está generando un escándalo internacional. Habló de esto Brian Nichols, el subsecretario para América Latina de los Estados Unidos. Directamente organizaciones de derechos humanos como Provea, diciendo este es un caso de terrorismo de Estado. Lo arrestaron y lo mataron y quieren hacerlo presentar como un accidente, como hacían las dictaduras en los 70 en América Latina, que torturaban y mataban a alguna persona por ser miembro de alguna organización considerada hostil, y en vez de justamente presentar el caso como que lo habían matado, dicen, bueno, murió en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, cuando no había habido un enfrentamiento, sino sencillamente una desaparición, una tortura y la muerte como consecuencia de esas sesiones. Un caso más que muestra el terrorismo de Estado arraigado en Venezuela, y en este caso la muerte de uno de los fundadores, insisto, del partido Voluntad Popular.